último jueves de cada mes, el abogado responde en la sintonía de Onda Cero desde el corazón de la Mancha. Y hoy, además, espacio compartido con los oyentes de Onda Cero, la provincia de Ciudad Real, en el que vamos a informar sobre contratos de cesión de derechos de agua en el ámbito del Alto Guadiana. Y es que tras la reciente constitución de las comunidades de usuarios de las masas de agua subterránea, en sustitución de las conocidas comunidades de regantes de cada municipio, se han publicado nuevas normativas que regulan los derechos de agua de los regantes de la cuenca del Guadiana y que afectan, por tanto, a todos los regantes, particularmente de esta comarca desde la que les hablamos y donde emitimos La Mancha en la Onda. Queremos conocer hoy qué ocurre con esos derechos de agua que tienen los regantes con la normativa actual, si los pueden transmitir o no y en qué condiciones. Y para ello, nadie mejor que Teresa Rillos Sáez, experta del área de Derecho Administrativo del despacho Cobo Serrano Abogados. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Marcos. ¿Qué cambios normativos se han producido para los regantes de nuestra cuenca? Bueno, pues como bien decías, con la constitución de las comunidades de usuarios de las masas se han aprobado ya dos normas fundamentales. Se ha aprobado el programa de actuación para cada una de las masas y también el régimen de extracciones para este año 2018. El programa de actuación es el marco normativo que dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el ámbito de cada una de las masas. Y aquí queremos hacer especial referencia al tema de contadores, informar a los regantes que deben tener los contadores instalados en el plazo improrrogable de un año y que la lectura inicial debe comunicarse a la Confederación o a la Comunidad de la Masa antes del 1 de marzo de 2018. Informar igualmente que se podrán otorgar nuevas concesiones, pero exclusivamente a los usos de abastecimiento a población, usos domésticos aislados, usos industriales preferentes y usos ganaderos. Es decir, debemos dejar ya claro que no se va a conceder ni una sola nueva concesión para regadío. Se pueden conceder modificaciones de derechos ya concedidos, pero no se van a otorgar nuevas concesiones para regadío. Y quedando así las cosas, una pregunta que es indispensable. ¿Puede un regante ceder a otro sus derechos de agua en el momento actual? Bueno, pues ahora ya sí, porque este programa de actuación ha venido a fijar el porcentaje que faltaba por fijar en la ley. Ahora ya ha quedado fijado que la Confederación se va a quedar con un 10% de los derechos que se ceden. Pero sí tenemos que decir que ni todos los regantes pueden comprar derechos, ni todos los regantes pueden vender derechos, porque esta cesión establece numerosos requisitos para que pueda aprobarse. Y tener en cuenta que es una cesión entre particulares, pero con intervención de la Administración Pública, porque estamos hablando de derechos de agua y, por tanto, de dominio público, y está sujeto al derecho civil, para lo que es el clausulado del contrato, las obligaciones entre las partes, y al derecho administrativo en cuanto a la necesaria intervención y aprobación de la Confederación para verificar que se cumplen estos requisitos de derecho público. Tenemos que ahondar, por tanto, en los detalles precisos, jurídicos, administrativos. ¿Cuáles serían exactamente los requisitos legales para que se puedan ceder derechos de agua de un regante a otro? Bueno, pues en primer lugar tenemos que dejar claro que estamos hablando exclusivamente de aguas subterráneas. No se pueden ceder derechos de aguas superficiales. Luego, ¿quiénes pueden ser cedentes? Pues exclusivamente los que tienen su pozo inscrito en la sección A o C del registro de aguas y también los del catálogo. Los inscritos en la sección B no pueden ceder sus derechos, tendrían que pedir la transformación primero a la sección A y pasarse a concesión, y tampoco pueden ceder estos derechos los que adquirieron su concesión vía consorcio, esos 700 metros cúbicos para leñoso que se otorgaron de manera gratuita. Queremos recordarle a los regantes ¿qué es esto de la sección A, B, C y catálogo? La sección A son las concesiones de aguas superficiales o subterráneas públicas. La sección B son los pozos pequeños de aguas públicas, son aprovechamientos en el predio inferiores a 7.000 metros cúbicos. La sección C son los aprovechamientos temporales de aguas privadas hasta el 2035 y el catálogo son los que tienen las aguas privadas a perpetuidad. Entonces, eso en cuanto a los cedentes, como decíamos, aclarando cuáles son las secciones, qué incluye cada sección del registro y del catálogo. Y luego tenemos la gente que puede comprar derechos. ¿Quiénes pueden comprar derechos? Pues todos aquellos que tienen sus aprovechamientos inscritos en el registro, en cualquiera de las secciones y en el catálogo. Esto significa que una persona que no tenga un pozo inscrito en la Confederación no va a poder comprar derechos. Pues a ver, la norma establece una excepción.
Todo aquel que no tenga su derecho inscrito y quiera acogerse a esta cesión de derechos lo podrá hacer, pero se tienen que dar circunstancias excepcionales para que se apruebe, es decir, que haya una grave sequía o sobreexplotación, y tienen que estar inscritos. Estos titulares que no tienen pozos legales, digamos, tienen que aportar un certificado del registro de explotaciones agropecuarias. Tienen que acreditar que son titulares de una explotación agropecuaria. Tienen que adquirir el volumen que le diga la Confederación, más ese porcentaje que veíamos antes, y la superficie máxima que podrá regar será la que tuviera reconocida el cedente. Luego, Marcos, tenemos que hablar que este tipo de cesión es permanente y en su totalidad. No se pueden ceder los derechos de manera parcial y por un plazo determinado. Se tienen que ceder de manera permanente y para siempre. Y aquí también establece la norma una excepción solamente para aquellos que están inscritos en la sección A, quienes también de manera excepcional, es decir, en circunstancias de sobreexplotación y de grave sequía, podrían ceder exclusivamente una parte de sus derechos, declarando el volumen de agua al que renuncian y la tierra que van a dejar de regar. Tampoco podrían ceder, aunque estén inscritos en la sección A, los derechos que hemos visto antes del consorcio. En esta cesión de derechos, como hemos dicho, no se puede incrementar la superficie de regadío que tuviera reconocida el cedente, y una cuestión muy importante, y es que los derechos que se ceden tienen que ser derechos reales, es decir, debemos olvidarnos ya de los derechos que pueda haber en papel, pero que no existen en la tierra en realidad, porque la Confederación lo que va a exigir es el aforo de la captación original. Y para ello, la Comunidad de Masa tiene un papel principal aquí, porque tiene que emitir un informe preceptivo acreditando que los derechos que se quieren ceder están efectivamente en explotación. Este tipo de cesiones, cuando se aprueben, se adquieren hasta el año 2035, hasta el 31 de diciembre de 2035, momento en el cual el titular tendrá preferencia para obtener una nueva concesión. Y con todas estas premisas, ¿cómo sería efectiva documentalmente esa cesión? Pues a ver, los interesados, cedente y cesionario, tienen que firmar o bien un contrato privado o bien una escritura pública de cesión de derechos, sin que sea necesario adquirir la tierra, como antiguamente. Ahora se pueden ceder los derechos precisamente sin adquirir la tierra. Y en ese contrato o escritura tienen que pactar las condiciones de la cesión y el precio que se va a pagar por esos derechos cedidos. Este contrato debe cumplir todos los requisitos que acabamos de explicar, es decir, que los derechos que se ceden sean reales, que estén en explotación, que se obtenga el certificado de la Comunidad de Masa a este respecto, que el cedente pueda ceder, es decir, que tenga sus derechos inscritos en la sección A, C o catálogo, que el cesionario pueda adquirir, esto es, que tenga también sus pozos inscritos en el registro o catálogo, o que no teniendo pozo inscrito sea titular acreditado de una explotación agrícola. La cesión tendrá que ser total e irreversible o parcial en los casos que hemos dicho de la sección A, los derechos tienen que ser de la misma masa, y cumplir el porcentaje del 90% del volumen conforme al régimen de extracciones. Se pacta el precio, que hemos dicho, que es de libre conformidad por las partes, porque la norma no lo regula, y finalmente se presenta a la Confederación para que ésta lo apruebe. Aprobada la cesión, tenemos que decir que quien ha cedido sus derechos tiene que proceder a la clausura de su pozo. ¿Cuál es el procedimiento para hacerla efectiva? Pues una vez que se ha redactado ese contrato, el adquirente solicita una concesión a la Confederación que ampare su derecho más el que ha adquirido en el contrato. La Confederación va a comprobar si los requisitos que tienen que cumplir efectivamente se cumplen, solicita un informe de compatibilidad con el plan hidrológico a la Oficina de Planificación y somete la concesión a información pública. Y a los 9 meses, Marcos, este expediente tiene que estar resuelto. Si la resolución es estimada, como decimos, se extingue el aprovechamiento del cedente, se cancela su inscripción y se inscribe una concesión al nombre del cesionario en la sección A. Y si no hubiera resolución en este plazo de 9 meses, pues la solicitud se entiende desestimada y entonces los usuarios pueden acudir a la vía judicial. Claro, y todo si va rodado, fenomenal, pero depende al final de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que aprueba o no ese contrato de cesión. Por tanto, ¿en qué circunstancias podría esta entidad no aprobar el contrato de cesión y qué ocurriría entonces? Pues bueno, la Confederación, si no se cumplen los requisitos que estamos diciendo, pues no va a autorizar esa cesión de derechos. Y hay, con un inconveniente que debemos decir que es bastante grave, y es que si en la comprobación de esos requisitos la Confederación detecta que el cedente no tiene en explotación los derechos que pretende ceder, le puede incoar un expediente de extinción. Es por ello que nosotros insistimos en que este tipo de contratos tienen que estar muy bien asesorados y muy bien redactados y solo deben formalizarse
previa verificación de todos estos requisitos. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede suceder que el cedente se vea inmerso en un expediente de extinción de sus derechos por la Confederación y sin la contraprestación económica que le tenía que pagar el cesionario, y por su parte que el cesionario se quede sin los derechos que ha adquirido y también sin el dinero que ha pagado por ellos, con lo cual la cuestión es importante. Por último, Teresa, vamos a resumir lo más esencial de lo que hemos comentado. Ya para terminar, ¿cuáles serían, por tanto, las recomendaciones que como abogada dirigirías a los regantes interesados en adquirir derechos de otros regantes una vez habiéndose producido estos cambios? Bueno, pues dado que estamos hablando de derechos de agua y por tanto de dominio público, nosotros entendemos que la tutela de estas operaciones la deberían realizar las comunidades de masa y no las de regantes, que ya no representan a los regantes como tal, porque son las comunidades de masa las que tienen que certificar que los títulos y los derechos están en explotación. Aconsejamos a todo aquel que quiera comprar o vender derechos que se ponga en contacto con abogados especialistas en materia de aguas. Y decimos esto porque, pues, por ejemplo, cuando uno le duele una rodilla o le duele una cadera, se va al traumatólogo, no se va al dermatólogo, que es el que ve las lesiones de la piel. Pues de la misma manera, cuando uno quiere comprar o vender derechos de aguas, debe acudir a un especialista en derecho de aguas. Seremos los especialistas en derecho de aguas los que verifiquemos esos requisitos legales, y solo que una vez que los tengamos verificados, llevaremos al cliente, al cesionario o al cedente a redactar ese contrato para evitar los problemas en la Confederación. Redactaremos los contratos y escrituras públicas de cesión con un clausulado que blinde la posición del cedente y la posición del cesionario, y nos ocuparemos de toda la tramitación porque luego pueden surgir incidencias ante la Confederación. En definitiva, Marcos, lo que queremos que quede claro hoy es que los regantes interesados en comprar o vender derechos no se lancen a la compra y venta de derechos sin un asesoramiento especializado en la materia, porque las consecuencias que pueden tener pues son graves. De igual manera que cuando uno quiere comprarse un piso o una tierra, verifica antes que no tenga cargas, que no tenga hipotecas, pues de la misma manera quien quiere comprar derechos de agua debe verificar que no tengan cargas y que la operación sea viable. Y sin lugar a dudas, nosotros hemos traído hasta la antena del Abogado Responde hoy a una de las voces más autorizadas, Teresa Rillos Sáez, que lleva décadas dedicándose particularmente a los regantes de nuestra cuenca, y podemos dar fe de ello. Teresa, gracias a ti y al gabinete de Cobo Serrano Abogados por acompañarnos en esta edición del Abogado Responde. Gracias a vosotros.